Hola, muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Les saludo con el amor de nuestro Dios. Aquí estamos un viernes más para poder crecer, para poder alabar a Dios y para poder seguir juntos, unánimes. Vamos a dar comienzo a este estudio bíblico. Vamos a empezar con una oración. Amén. Padre bueno, amado Dios, muchísimas gracias, Señor, por un día más que nos das, un día más que nos ayudas a seguir adelante. Gracias, Dios bueno, porque tú sigues siendo fiel con nosotros, Señor. Muchísimas gracias porque aún en medio de la situación, Señor, tú nos estás guardando y nos estás ayudando en todo, mi Dios. Te ruego, Señor, que en esta hora nos ayude, Señor, a estar pendiente, Señor, de ti, a estar pendiente, Señor, de tu voz para poder, Señor, seguir creciendo juntos como iglesia, Padre bueno. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, muy bien. Pues ahora vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Tuyo es el nombre más grande que todos, tuyo es el reino, siempre reinarás. Y tuyo el poder, derrotaste a la muerte, eres rey. Tu corazón late hoy en nosotros, tuya es la gloria y la fama, Señor. Y por el amor que nos entregaste, nos levantamos a cantar al Rey poderoso, al que nos salvó. La gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar. ¡Hey! Tuyo es el sol y todas las estrellas, tuyo es el cielo, la tierra y el mar. Y tuyas las voces que hoy te alaban, nos levantamos a cantar al Rey poderoso, al que nos salvó. La gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar por su inmensa gracia, por su eterno amor. Todos tus pecados Él perdonó. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar. Somos tu pueblo, somos perdonados, con manos al cielo hoy nos levantamos. Somos tu pueblo, somos perdonados, con manos al cielo hoy nos levantamos. Somos tu pueblo, somos perdonados, con manos al cielo hoy nos levantamos. Al Rey poderoso, al que nos salvó. La gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar por su inmensa gracia, por su eterno amor. Todos mis pecados Él perdonó. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar. ¡Hey! Vamos ahora a dar paso a la pastora que trae el estudio y
vamos a estar atentos porque Dios aún sigue queriendo conversar a nuestras vidas. Amén. Vamos a estar atentos. Hola hermanos, buenas noches, les saludo con la paz del Señor y como siempre os digo, deseando que todos se encuentren bien, deseando que la gracia y la misericordia del Señor cada día sea manifiesta en vuestras vidas, en vuestros hogares. Y pues nada, estamos por aquí una vez más para compartir la predicación, la enseñanza de la palabra, porque la enseñanza por lo general siempre es lo que hago, pero bueno, es para la gloria y la honra del Señor. Y pues nada, vamos a empezar a entrar en tema. Vamos a comenzar con una oración. Señor, te alabamos, te bendecimos, Padre, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración, porque solo tú eres Dios santo, 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 y solamente tú eres digno, Señor, de recibir, Señor, toda nuestra adoración. Y en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de tu altar, Señor, clamando al trono de tu gracia, primeramente que perdonen nuestros pecados, que limpien nuestro corazón, Señor, y te damos las gracias, Padre, porque sabemos que si venimos delante de ti con un corazón contrito y humillado, Señor, tú no nos echas fuera, tú nos contestas, tú nos escuchas, tú nos ayudas, tú nos socorres, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora presento mi vida delante de tu altar, Señor, y a cada uno de mis hermanos que están viendo, Señor, este vídeo, que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas, Señor, que nos des la gracia y la sabiduría suficiente, Señor, para poder entender tu palabra, poderla exponer, Señor, y también para poderla recibir en nuestros corazones, Señor, con gratitud, Padre. Gracias te doy, Señor, por tu iglesia. Te pido que tú la bendigas, que tú la guardes y que tú la sigas sosteniendo, Señor, como lo has hecho siempre, Padre. Gracias por cada una de sus vidas, Señor. Te pido que guarde sus corazones en el hueco de tu mano, Señor, y que nos ayudes, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a exponer tu palabra, Señor, tal cual como tú la has puesto en mi corazón, con toda claridad, Señor, con toda sencillez de corazón, Padre, pero sobre todo, Señor, con mucho temor y temblor, Padre. Que sea tu nombre glorificado y que, Señor, tu Espíritu Santo escudriña nuestros corazones y nuestros pensamientos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar. Ya hemos terminado la carta a los Hebreos. Hoy quiero hablar un poquito de un tema que es importante, es muy importante y sobre el cual nunca he tenido costumbre de hablar sobre él, pero es algo que he tenido que pelear mucho con el Señor todos estos días para poderlo hacer y bueno, pues adivinen quién ganó el Señor. Entonces somos obedientes y pues nada, yo quiero hablar sobre el tema que hay, es la santidad y esperanza, ¿vale? Entonces la intención es que podamos entresacar de la palabra de Dios lo que más nos conviene, lo que más nos aprovecha. Sabemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz y ella es enviada para cumplir un propósito en nosotros. Entonces la intención es que cada uno cojamos de ella lo que necesitamos. Entonces, si nos ubicamos en la primera carta a los tesalonicenses, yo primero voy a dar algo de introducción y luego vamos a empezar a desarrollar 2 puntitos nomás. En el próximo estudio que me toque, Dios mediante, intentaré terminar este capítulo, ¿sí? Entonces dice que en su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo ministró en Tesalónica durante un breve tiempo antes de seguir hacia Atenas, y Corinto, ¿sí? Por las epístolas que Pablo le escribió a los tesalonicenses, vemos que estos tenían un intenso interés en el regreso de Jesucristo, ¿sí? Pablo destacaba la resurrección de Cristo
en todos sus escritos, y no solamente en la resurrección de Cristo, sino también de los creyentes. En sus predicaciones dirigidas a los gentiles siempre hablaba de este tema, la resurrección de Cristo y la resurrección de los creyentes, como podemos ver, por ejemplo, cuando él estuvo en Atenas, en Hechos 17, versículos 16 al 34, ahí vemos de que Pablo habla claramente de la resurrección de Jesucristo y de la resurrección de aquellos que habían creído en él. Hoy, esta clase de predicación parece a veces despertar el interés de la iglesia en Tesalónica, ¿sí? Que querían saber más acerca de esa segunda venida de Cristo. Y esto es un tema que es muy importante, hermanos. La segunda venida de Cristo forma parte de nuestra doctrina también, ¿sí? Entonces, ¿qué relación ves entre el énfasis de la práctica de una vida santa y la enseñanza acerca del pronto regreso de Jesucristo? Son dos cosas que están estrechamente relacionadas. Esas dos cosas van juntas, van de la mano. Jesús dijo que hemos de vivir para Él, de tal manera que siempre estemos preparados para su regreso. Hoy vamos a ver o intentar desarrollar uno de estos temas, porque ellos están estrechamente relacionados, vuelvo y lo digo, lo que es nuestro llamado a una vida santa y la esperanza del regreso de Jesucristo, son dos temas que van de la mano, van juntitos, y sabemos de que la Biblia no se contradice a sí misma. Entonces vamos a empezar a desarrollar. Quiero que me acompañéis en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leer los 6 primeros versículos, que dicen: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Vale? Entonces nos quedamos con estos 6 versículos y vamos primero a desarrollarlos. Entonces, el primer llamado que Pablo les hace es a una vida moralmente pura. Les hizo ese llamado a los tesalonicenses, pero también es para nosotros hoy. Como hijos de Dios, como conocedores del Evangelio, hemos de vivir vidas moralmente puras. Porque dice la Biblia que si hemos nacido de nuevo, pues las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El cristianismo es práctico. Conocemos la verdad de la palabra de Dios y ella nos hace libres. Y es para hacer el bien. Nosotros conocemos la palabra de Dios. El Evangelio es práctico y lo conocemos para hacer el bien. Pablo lo primero que hace es felicitarles a los tesalonicenses, porque el reporte que le ha llegado en lo general indica que han crecido adecuadamente. Era una iglesia nueva, era una iglesia joven, era una iglesia de personas que tenían un gran interés en la segunda venida de Cristo. Y él estuvo un poco de tiempo allí y les dio instrucción y les dio enseñanza para que ellos pudieran seguir. Luego Timoteo vuelve a pasar por este lugar
y cuando va al encuentro de Pablo le lleva buenas noticias sobre ellos, ¿sí? Dice que el comportarse viviendo una vida correcta, viviendo una vida moralmente correcta, no es una opción. No es si yo quiero vivir moralmente una vida correcta. No es una opción. Dios así lo requiere. Sed santos, porque yo soy santo. Vivir de manera pura y santa son adornos que identifican la vida cristiana. Así que, hermanos, estamos llamados a marcar la diferencia donde quiera que vayamos. La pureza y la santidad son como dos flores hermosas que no deben mancharse ni deben morir en nuestras vidas. Sí, sabemos de que hay flores muy hermosas, a mí me encantan las rosas, pero tienen su ciclo de vida. Pero estas dos, hermanos, estas dos flores preciosas como son la santidad y la pureza, no las debemos dejar morir en nuestras vidas, no las podemos dejar manchar. Hemos de mantenerlas vivas y limpias delante de Dios y de los hombres. Son cosas muy importantes. Los tesalonicenses recibieron la enseñanza de Pablo y la pusieron en práctica. Pero por más que estudiemos la palabra de Dios y la aprendamos, nada pasará si nosotros no la practicamos. Ellos la practicaron. Y ahora el consejo es para nosotros. Yo puedo saberme la Biblia en verso, como se ha dicho muchas veces en muchos estudios, pero si yo no practico lo que estudio, de nada me sirve, de nada me sirve. Alguien dijo que no podemos decir que hemos aprendido nada hasta que no lo practicamos. ¿Vale? Ni se puede ser feliz sin agradar al Señor. Aquel que diga que es feliz, pero no tiene a Cristo en su corazón, pues su felicidad es efímera, es pasajera, se va, no perdura. Entonces, no se puede ser feliz sin agradar al Señor. Entonces, ¿cómo está nuestra práctica de la palabra de Dios? Es para que cada uno de nosotros pensemos, para que cada uno de nosotros meditemos detenidamente delante del Señor. ¿Cómo debe vivir una persona que es salva, que ha sido lavada por la sangre de Cristo Jesús? Esa persona ha confesado a Cristo como Señor y como Salvador. ¿Cómo debe de vivir esa persona? El seguidor de Cristo, salvado del pecado, debe vivir para agradar a Dios, tal como lo ordena la Escritura. No podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a Satanás y agradar a ambos. No podemos, hermanos. O servimos a uno y desagradamos al otro, o servimos al otro y desagradamos al uno, pero a los dos a la vez no les podemos agradar. Eso es imposible. El mundo busca agradarse a sí mismo y eso está a la orden del día. Piensa en ti, tú eres el mejor, tú eres el más lindo, tú eres el más guapo, tú eres el más inteligente, que yo no lo discuto, que seas guapo, que seas inteligente, que tengas que pensar en ti, yo no lo discuto, pero hay un orden de prioridades también. ¿Cómo está tu relación con el Señor? Por ejemplo, tú que le conoces y el que no le ha conocido, pues la invitación es a que le busque, a que le conozca, a que venga y mire cómo es ese Dios al que nosotros servimos y al que nosotros seguimos. Es una invitación para ellos, pero los que ya hemos creído es cómo está mi relación con el Señor. Mientras que un hijo de Dios vive en el Espíritu para agradar a su Padre, los de este mundo
es efímero, vuelvo y lo repito. Lo del Padre es celestial y es eterno. Entonces, pensemos cómo estamos delante de Él y qué estamos haciendo. Los estilos de vida del mundo terminan, no son para siempre, pero los que viven en Cristo permanecen eternamente. La misma Biblia lo dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la Biblia. Entonces, hermanos, hemos de pensar de cómo lo estamos haciendo, de cuál es el lugar que le estamos dando al Señor en nuestro corazón, de si mi vida sí es moralmente pura delante de Dios. Pablo le repite una frase, ya sabéis las instrucciones que os dimos, versículo 2, y es que en el mundo gentil del Nuevo Testamento prevalecía la inmoralidad sexual, que era un obstáculo para la pureza moral. Es decir, lo que era la fornicación, el adulterio y la prostitución estaban muy difundidos en la vida de los gentiles del Nuevo Testamento, ¿sí? Igualmente, cosas como el incesto, la pederastia, las relaciones homosexuales y todas las formas habidas y por haber de perversión sexual prevalecían en la sociedad idólatra de las naciones gentiles. Era gente que no tenía Dios y no tenía ley, tenía muchos dioses. Y ellos con sus dioses pensaban que se les permitía todo, ¿sí? Entonces vivían de esta manera y muchas veces eran parte de las prácticas religiosas, todas estas cosas, hermanos, la fornicación, el adulterio, la prostitución, todo esto en muchas ocasiones formaba parte de sus hábitos religiosos. Entonces, cuando Pablo va donde ellos, lo primero que les dice es, bueno, a ver, vamos a empezar por aquí. De esta forma no podéis seguir actuando. Si vosotros confesasteis a Cristo, hay que vivir apartados de todas estas situaciones. Y les explica el por qué. Y nos lo explica a nosotros. El que ha nacido de nuevo, nueva criatura es. No debe de practicar tales cosas, porque entonces no ha nacido de nuevo. No ha tenido un encuentro verdadero con el Señor Jesucristo. Entonces, las enseñanzas son claras. A todas estas cosas eran las que se oponían los judíos piadosos de la época, ¿sí? Por eso había muchos que eran reacios a que los gentiles vinieran a los pies de Cristo y decían, ¿cómo puede ser si es que son así, si es que son así? ¿Sí? Pero entonces ellos, porque eran piadosos y tenían el matrimonio en alta estima, alto, para ellos el matrimonio era lo primero, la fornicación y el adulterio, la prostitución para ellos sabían, porque la ley también se los había enseñado, de que no estaba bien, de que Dios condenaba esas actitudes. Entonces ellos, muchos de ellos, temblaban cuando un gentil venía a los pies de Cristo, porque no sabían cuál iba a ser su reacción. Pero gracias a Dios, Pablo vino a Tesalónica, Pablo vino y enseñó. Y gracias a Dios que Pablo dejó escrito las cartas que envió a los tesalonicenses, y gracias a Dios que forman parte del canon bíblico y que de ellas podemos aprender hoy cuál debe de ser nuestra conducta como hijos e hijas de Dios, y que muchos de los que aún no han venido a los pies de Cristo también pueden aprender que esa vida no lleva a ningún sitio, que esa vida lo único que hace es atarnos más al pecado, a la muerte y a la destrucción. Entonces, ellos consideraban sagradas las relaciones entre el esposo y la esposa. A través de las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles, todos ellos piadosos, los cristianos del primer siglo, aprendieron el código moral de las escrituras en cuanto a las relaciones sexuales. Mientras estaba en Tesalónica, Pablo les advirtió a los cristianos que hay un Dios que juzgará a quienes cometen pecados sexuales. Manos,
De ahí la importancia de que nosotros como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, no practiquemos tales cosas, que nos apartemos de ellas. Como continuación a esta advertencia, ahora les recuerda que la voluntad de Dios para los suyos es que vivan en pureza moral, consagrados a Él, absteniéndose de todos esos pecados sexuales. Es muy importante, hermanos, que dice también la Biblia de que cada hombre, cada esposo tenga a su esposa, lo hemos leído, que la tenga solamente una esposa, que la tenga en honor, su propia esposa en santidad y honor. Sí, en el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. No que vaya por ahí, y no solamente esposa, esposo, ¿sí? Es para el hombre y es para la mujer también. Que cada uno de nosotros sepa tener su esposa y su esposo en santidad y honor. Es muy importante, hermanos. La vida moral es muy importante para nosotros como hijos de Dios. Entonces, se nos hace un llamado a obedecer a la santidad, ¿sí? Que obedezcamos el llamado a la santidad. Versículos 7 y 8. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, no pensemos de que cuando se dice, uy, usted tiene que intentar organizar su vida, ore al Señor, no pueden seguir viviendo así, mejor que se casen. A los jovencitos se les dice, mucho cuidado, manténganse limpios, manténganse puros. No es que nosotros querramos como guías de la palabra de Dios, como maestros, como pastores, estar entrometidos en vuestras vidas. Estamos aconsejando lo que dice la palabra de Dios. Jóvenes, manteneros puros, tanto los jovencitos como las jovencitas. Ojo con lo que veis, ojo con lo que escucháis. Cuidado con el tipo de personas que os relacionáis. Porque muchas veces, hermanos, pensamos que mi amigo del alma, él está conmigo siempre y me cuida siempre, y resulta de que nos lleva por el mal camino. O que como tengo mi móvil, nadie me ve lo que estoy mirando, ni nadie me ve lo que estoy. No, hermanos, cuidado, Dios sí ve, y el Espíritu Santo mora en nosotros, se supone, si hemos nacido de nuevo. Somos templo del Espíritu Santo. Hemos de andar con mucho cuidado. Se nos hace un llamado a ser obedientes a ese llamamiento de la santidad, ¿sí? El llamado de Dios a los cristianos para que vivamos en santidad es más que una simple advertencia a abstenerse del pecado, ¿sí? Es también un llamado a buscar activamente la clase de vida que agrada a Dios. Si nosotros en nuestro descuido somos negligentes en esto o decidimos voluntariamente no hacer caso al llamado de Dios a la santidad, nos negamos a obedecer su voluntad. Una cosa es que tú, porque mira, yo qué sé, prendiste el ordenador, ibas a entrar a internet y resulta que plin, te saltó una paginita por ahí que no debía. Aunque hoy en día eso es muy difícil, hermanos, porque con los antivirus y todo se mantiene un poco controlado. Eso depende de dónde nos metamos nosotros, ¿vale? Entonces es diferente eso, a que tú deliberadamente vayas buscando las situaciones, las circunstancias. Eso es malo, eso es desobedecer a Dios, eso es pecado delante de Dios, eso es manchar la pureza y es dañar la santidad, matarla, la santidad en nosotros. Es peligroso hacer esto.
Él nos ha dado su Espíritu Santo. El hábito de menospreciar a Dios puede causar que el Espíritu Santo se aparte de nosotros. Tenemos como ejemplo a Sansón en Jueces, capítulo 16, versículo 20. ¿Qué le pasó a Sansón? Pensemos en ello por un momento. Y yo no estoy predicando solo para los jóvenes ahora. La enseñanza que quiero transmitir no es solo para los jóvenes, es para toda la iglesia, hermanos. Y también para aquellos que todavía no se han acercado a Cristo y que piensan que están viviendo bien, que no pasa nada por vivir con el novio o con la novia o por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. No pasa nada. Y pasa mucho, hermanos. Y pasa mucho, queridos amigos, que nos veis y que nos escucháis. Pasa mucho. Estáis en pecado. Dice la Biblia que ni los adúlteros ni los fornicarios heredarán el reino de los cielos. Pero yo soy muy bueno, yo no hago mal a nadie. Estás haciendo mal. Estás en adulterio, estás en fornicación y eso es pecado en contra de Dios. Y si no, miremos a Sansón. Otro ejemplo que tenemos, el rey Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Se consideró más a sí mismo que el obedecer a Dios. ¿Y qué pasó? Tenemos el ejemplo en 1 Samuel 16, 14. Estas advertencias de Pablo no fue solo a los tesalonicenses. Más tarde vemos cómo se lo dice también a los corintios. Él dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Eso está en 1 Corintios 6, versículos 18 y 19. Dios nos da poder por medio del Espíritu Santo para que vivamos en santidad. Hermanos y amigos que nos escucháis, esto es especialmente cierto en cuanto a la pureza sexual de nuestro cuerpo, que es el lugar donde mora el Espíritu Santo de Dios. La pureza se opone directamente la impureza se opone directamente al propósito de Dios en la vida del creyente. Entonces tenemos que empezar a analizarnos. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? No oras, no lees la Biblia y encima estás por ahí fornicando o no sé, hermanos, es que son muchas cosas. Yo me he peleado con el Señor un montón por esta palabra, pero ganó el Señor y yo no puedo hacer otra cosa sino ser obediente a lo que el Señor me manda a decir. Así que, hermanos, vamos a mirar con detenimiento cómo está mi vida, delante del Señor. La impureza se opone directamente al propósito de Dios en la vida del creyente. Ser culpable de una vida inmoral, sucia e impura es ofender a Dios y es ir en contra de todos los principios que abogan la ética moral y cristiana. Los tesalonicenses tenían muy complicada su situación, ya que vivían en medio de una sociedad pagana. Pero por encima de cómo vive el mundo, para el creyente lo primero es la voluntad de Dios. Debe de ser la voluntad de Dios. Estamos viviendo unos tiempos terribles, muy malos, muy difíciles, de demasiada libertinaje, demasiadas cosas que van en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, en contra de la misma naturaleza del hombre. Pero nosotros como creyentes
hemos de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros no somos llamados al mal. Ninguno de los que hemos nacido de nuevo hemos sido llamados al mal, pero sí somos llamados a vivir vidas santas. Vuelvo y repito, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Cuando alguien dice que es cristiano, eso se debe demostrar con su buen hacer, dando fruto agradable al Señor. Y la invitación es que te pares un momento, que pienses, que dejes que el Señor te hable al corazón, que el Espíritu Santo te muestre en qué área le estás fallando, que te pongas a cuentas con el Señor y que continúes el camino cristiano, pero no como tú quieres, como el Señor dice, como Él demanda en su palabra. Es así como hay que hacerlo. El hombre que decide decirle no a la palabra de Dios, le está diciendo no a Dios. Simple y llanamente, ¿sí? Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo en el versículo 8. Entonces, el que decide decirle no a la palabra de Dios, le está diciendo no a Dios. Esta persona no se siente obligada a la enseñanza del Padre y así justifican claramente su licencia o libertinaje. ¿Sabes? Y el Señor no obliga a nadie. Él nos dio un libre albedrío. Pero acordémonos, o servimos a Dios o servimos a Satanás, porque a los dos a la vez no le podemos servir. Hemos de centrarnos y de pensar qué estoy haciendo y cómo estoy viviendo. Cuando una persona hace esto, lo que está haciendo es darle la espalda al Señor. Cuando decide vivir, cuando decide pensar que tiene licencia para el libertinaje, le está dando la espalda al Señor. Entonces, ¿de qué manera se distingue la iglesia cristiana del mundo? Si vivimos conforme al mundo. No podemos vivir conforme a la voluntad del mundo. Pablo también lo dice en Romanos 12, versículo 2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esa renovación, hermanos, no viene si no es con una vida obediente. Que el mundo hace así, pues que haga así. Que el mundo hace asado, pues que haga asado. Pero nosotros debemos de vivir con el criterio que nos da la Escritura, moralmente puros. Vivir en obediencia y vivir en santidad. Seguramente que debe de haber algo que sea diferente a lo que el mundo hace y cree. Siempre debe de haber algo diferente. Que cuando la gente te vea, que cuando la gente te escuche, te digan que tú eres diferente. No que te digan, uy, ¿y tú eres cristiano? Uy, pues para ser así, mejor me quedo como estoy. Hermanos, qué vergüenza que nos digan eso. Que vean que somos diferentes, que vean que vivimos de una forma completamente diferente. Eso que distingue al pueblo de Dios es la pureza, la santidad y el deseo de servir a la comunidad. ¿Cómo le servimos a la comunidad? Con el amor que el Señor pone en nuestros corazones. Entonces, hemos de centrarnos y pensar cómo estamos viviendo delante del Señor, cómo está mi vida delante del Señor. Y si tengo cosas en mi corazón que no están en consonancia con lo que el Señor quiere de mí, hoy es el día de ponerme a cuentas con Él. Porque el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Amén. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.
Pues nada, hermanos, ha sido un privilegio haber escuchado a Dios. Vamos a poner en práctica, vamos a meditar en esta enseñanza. Amén. Con buen ánimo vamos a seguir adelante, que esto aún continúa, sigue, y mucho ánimo. Amén. Bendiciones. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos
entraste por mi corazón. Allá en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarnos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo busca solo.